muchos datos. Randy News. ¿Tu equipo usa ChatGPT en casa, en la oficina o en el colegio? Ok, porque esta semana la IA empezó a hacer algo delicado: estimar si eres menor de 18 y cambiarte la experiencia automáticamente. O sea, no solo te responde, ahora también te clasifica. Y si se equivoca, puede tocarte verificación con selfie. ¿Sí? Selfie. Y antes de que digas ¡qué exageración!, espera, porque hoy conectamos 3 piezas que cambian el tablero. ChatGPT predice edad, Apple rehace Siri tipo chatbot y YouTube declara guerra al AI slop. Quédate hasta el final, porque te voy a dejar un checklist práctico para tu negocio y para tu contenido. Cómo evitar fricción, cómo diseñar con sentimiento y cómo no caer en la trituradora de contenido basura. Vamos con los titulares. OpenAI despliega Age Prediction en ChatGPT para reforzar salvaguardas a menores, con verificación si hace falta. OpenAI for Countries, 11 países ya estarían en acuerdos para adopción, educación, salud y sí, infraestructura. Apple estaría rehaciendo Siri tipo chatbot para competir en la era LLM. Ojo, reporte, no confirmación oficial. Singapur anuncia inversión de más de $1.000 millones en I+D pública de IA hasta 2030. En Cristiano, están metiendo gasolina legal al motor. Y hoy además, energía, data centers y el giro más wow de la semana, agentes que no solo recomiendan, también pagan. Vamos a la primera, que es la que más te puede sorprender o incomodar. La IA te pone edad y cambia el producto. Ok, ¿qué es exactamente Age Prediction en ChatGPT? OpenAI dice que está desplegando un sistema para estimar si una cuenta probablemente pertenece a alguien menor de 18 y activar automáticamente ajustes de seguridad más estrictos. Importante, no es necesariamente muéstrame tu documento desde el minuto 1. La idea es inferir con señales. ¿Qué señales? OpenAI lo describe como una mezcla de señales de comportamiento y señales a nivel de cuenta. Patrones de uso, antigüedad, quizá horarios típicos, cosas así. Y aquí viene el punto clave. Si te estima como menor, el producto cambia. ¿Qué cambia para el usuario? 1. Se activan protecciones extra. 2. Se limitan experiencias sensibles. 3. Y en general, la plataforma intenta que el uso sea más seguro por defecto. Ahora, esto suena bien en teoría, pero la vida real tiene un monstruo que se llama falsos positivos. Imagina este escenario. Eres adulto, estás trabajando, vas a usar ChatGPT para algo normal y de pronto te cae el modo teen. Te bloquea funciones, te limita contenido, te cambia la experiencia y tú, ¿perdón? ¿Qué hice? ¿Volví a secundaria? OpenAI indica que, si te clasifica mal, puedes verificar edad para recuperar la experiencia completa y en reporte se habla de verificación con selfie mediante un proveedor. Y aquí entra el trade-off real: privacidad versus protección. Proteger a menores es importante, pero pedir selfie o manejar verificación también sube la sensibilidad del dato y la fricción. Entonces, ¿cómo lo aterrizamos sin humo? Te dejo un mini pruébalo hoy en 3 pasos, para tu equipo o tu producto. Paso 1. Accede. En una cuenta de prueba, revisa el flujo de Age Prediction y documenta pantallas y rutas. Paso 2. Ejecuta. Simula un falso positivo. Adulto clasificado como menor. Registra cuánto tarda el usuario en recuperar acceso y cuántos pasos son. Paso 3. Evalúa. Define una métrica simple. Minutos hasta recuperar acceso, más tasa de tickets, más abandono. Porque si esto te pega a usuarios de pago, cada minuto es churn potencial. Y microguiño nerd. Esto es un feature flag con esteroides, porque no cambia un botón, cambia la experiencia completa según tu edad probable. Ok, ahora, esto no está pasando en el vacío. La misma semana, el mundo consumer y las plataformas están moviéndose para controlar calidad, deepfakes y contenido repetitivo. Y ahí entra nuestro siguiente bloque porque conecta directo con creadores. Guerra de asistentes más YouTube versus AI slop. Empecemos por el rumor que está calentando Internet. Apple estaría rehaciendo Siri tipo chatbot para competir mejor con asistentes basados en LLMs. Ojo, se reporta, Apple no lo confirma. Pero si esto se concreta, es enorme. ¿Por qué es grande? Porque Siri vive dentro del sistema, no es una app más. Si Siri se vuelve conversacional de verdad, el teléfono se convierte en una puerta de entrada gigante a flujos conversacionales. Ahora lo importante para negocio no es el chisme, lo importante es lo que pasa después. ¿Habrá APIs nuevas? ¿Qué permisos tendrá? ¿Qué tan bien resuelven privacidad? ¿Qué tanto ejecuta y qué tanto solo conversa? Porque entre hablar bonito y hacer cosas hay un abismo, lleno de compliance y tickets. Y mientras eso se cocina, YouTube mete un volantazo. YouTube está priorizando en 2026 frenar el AI slop,
Contenido repetitivo, inflado, de baja calidad, que parece hecho en serie. Esto es clavo para Rending News y para cualquier canal. YouTube no está diciendo no uses IA, está diciendo no me llenes la plataforma de clones. Entonces, si tú usas IA para guiones, B-roll, voces y thumbnails, perfecto. Pero la diferencia entre IA útil y slop es criterio humano. Te doy 4 reglas rápidas anti-slop. Aporta contexto, no repitas, explica por qué importa. Pon un ángulo, tu lectura, tu opinión, tu marco. Mete evidencia, cifras, ejemplos, demo o casos reales. Diseña ritmo, cortes, gráficos, cambios de cámara y promesa clara. Si no, te conviertes en una impresora. Y YouTube está empezando a odiar impresoras. Ok, ahora viene la parte donde todo se junta. Seguridad por edad, asistentes y el músculo invisible que lo sostiene todo. Infraestructura y gobiernos. Infraestructura más países, más energía, más agentes que pagan. Mientras discutimos si Siri conversa o si ChatGPT te pone Teen Mode, por debajo hay otra guerra: capacidad. No es solo modelos, es red eléctrica, permisos, transmisión, agua, enfriamiento, seguridad. La IA está dejando de ser una app y se está volviendo infraestructura. Y aquí conectamos con 2 noticias. OpenAI for Countries, acuerdos con países para impulsar adopción, educación, salud y también centros de datos y capacidad. Lectura Rendi. Esto es soberanía de IA en modo práctico. No es un discurso, es talento, compute, datos y casos de uso públicos. Y mira cómo empata con Singapur. Singapur anuncia más de $1.000 millones en innovación y desarrollo pública de IA hasta 2030. Eso es una apuesta de Estado por investigación, talento y adopción industrial. O sea, mientras unos discuten, otros construyen. Y ahora el giro negocio, porque esta semana se siente mucho Davos, menos hype, más ROI. Aquí entra el concepto, IA agéntica. Agentes que no solo responden, sino que ejecutan tareas completas. Y el ejemplo más tangible de eso es cuando un agente pasa de recomendar a hacer una transacción. Mastercard empuja Agent Pay, una iniciativa para habilitar pagos gestionados por agentes con controles de identidad, consentimiento y límites. Ojo con el matiz, esto no es que tu IA tenga tarjeta, es un marco para que el usuario tenga control, haya trazabilidad y los comercios tengan reglas. Y aquí va mi advertencia favorita. El Agentic Commerce suena precioso hasta que llega el primer chargeback. Entonces, pruébalo hoy en 3 pasos si estás en e-commerce, fintech o producto. Paso 1. Requisitos. Define autenticación del agente y, sobre todo, quién es responsable cuando algo sale mal. Paso 2. Sandbox Flow. Agente sugiere, usuario aprueba, tokenización y pago. Sin aprobación explícita no hay magia. Paso 3. Métricas. Porcentaje de compras con aprobación clara, latencia total, fraude o chargebacks y trazabilidad por evento. Porque el futuro no es solo IA que habla, es IA que actúa con límites. Ok, ya tenemos el panorama. ChatGPT ajusta experiencia por edad, Siri podría volverse un chatbot nativo, YouTube limpia el slop, gobiernos y países construyen infraestructura y agentes empiezan a tocar dinero. Ahora, lo que más importa, ¿qué haces tú con esto mañana? Y ahora en nuestra sección, Impacto en tu negocio. 3 impactos accionables sin humo. 1. Producto más compliance. Si tu IA toca a usuarios jóvenes, prepárate para edad gating, apelaciones, logs y soporte. Diseña para falsos positivos. No asumas que el sistema nunca se equivoca. 2. Infraestructura más costos. Si dependes de IA a escala, tu riesgo no es prompt. Tu riesgo es suministro, capacidad, costos, latencia, disponibilidad. 3. Revenue más confianza. Si vas a Agentic Commerce, diseña consentimiento explícito, límites y trazabilidad desde el día 1, porque la confianza no se improvisa. Y ahora sí, si quieres el checklist, el resumen, los links, te lo dejo en el blog. Si quieres llevar estas ideas a tu contexto con gobernanza, observabilidad y control de costos, revisa el AI Market Brief y agenda un diagnóstico con nuestro equipo en Rendia. En la descripción encontrarás el enlace y las fuentes originales que citamos hoy para que puedas profundizar con calma. Ahora unos titulares rápidos que no te puedes perder. Stargate.
OpenAI plantea estrategias por sitio para mitigar impacto energético local de data centers. Sube la ansiedad laboral por IA y el miedo a la obsolescencia. Terapeutas reportan más consultas por ansiedad laboral ligada a IA. Claude dio un salto consumer al habilitar conectividad beta con Apple Health en iPhone, con opt-in y promesa de no usar datos para training. Reveal CXR introduce un benchmark con validación de 17 radiólogos para evaluar modelos multimodales en RX de tórax. Más información, fuentes y notas completas en rendia.co. Link en la descripción. Hasta aquí el episodio de Randy News de esta semana. Mira estos videos recomendados y suscríbete. Bueno, me voy antes de que ChatGPT me pida selfie para probar que soy mayor de edad. Nos vemos.